invitamos a algunas preguntas que puedan formularse desde el auditorio. El representante de la República de Arequipa, el doctor Medina, tenga la bondad de... Gracias, doctor Tomarse. Simplemente, escuchando a la doctora Vidal y luego determinantes de la salud, podemos concluir, doctor Vidal, de que la OMS llega a la conclusión de que pobreza igual enfermedad. ¿Podría ser eso? Es una pregunta. Exactamente. Y ahí se queda. ¿Quiere contestar, doctor, de una vez? La pobreza definitivamente es uno de los determinantes sociales más importantes que hay. No es el único. Y cuando hablamos de pobreza tenemos que disecar un poco el término, porque generalmente cuando hablamos de pobreza de ingreso. Como ustedes saben, hay muchas formas de medirla, pero hablamos de pobreza de ingreso. Y el ingreso es un determinante social importante. ¿Quién puede negar que una persona que no tiene ingreso, tiene un ingreso muy bajo, va a tener un nivel de vida bajo y muy posiblemente va a tener un nivel de salud bajo? Pero la pobreza no solamente es el ingreso, la pobreza es integral, aunque muchas veces no la miramos de esa manera. De manera que cuando hablamos de pobreza tenemos que hablar no solamente de ingresos, sino tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de marginación, tenemos que hablar de diferentes facetas y dimensiones. Todas ellas son determinantes sociales muy importantes, están absolutamente estudiados y que determinan, en última instancia, las inequidades en salud que la sociedad tiene. Nosotros preferimos, en lugar de hablar de pobreza, de hablar de inequidades, porque la inequidad es un término que abarca al conjunto de la sociedad y implica el tema de la redistribución social, que es fundamental. Gracias. La pobreza engloba una serie de determinantes, entonces, y de ese modo condiciona un deterioro en el nivel de salud. ¿Alguna otra? El doctor Zunio Bursen. Quisiera plantear al panel y eventualmente a los miembros que están en la sala un problema que no hemos tocado y que se refiere a la estructura administrativa de apoyo para el otorgamiento de la salud, que entraba muchas veces el ejercicio del acto médico y que repercute sobre la salud. Y eso lo vemos en diferentes niveles. En instituciones como las instituciones universitarias, la estructura administrativa que no es controlada muchas veces por los médicos, ¿no?, estorba, entraba, pues hace lenta todo el proceso educacional, y esa es una situación que hay que resolver. Se trata con reformas de carácter legal, mejorar esas condiciones, pero hay una malla administrativa entorpecedora del ejercicio docente. Esto lo vemos a otros niveles del ejercicio del acto médico en general. El médico siempre, tradicionalmente, desde antes ha tenido una imagen, una dignidad especial dentro de la sociedad. El representante religioso, el representante de la salud, la autoridad eran las personas que eran los directores, y el médico era un promotor social. Actualmente está perdiendo y ha perdido esa condición, y el respeto que se tiene al médico ha disminuido mucho. Quizá el colegio médico, la academia de medicina eventualmente tratan de conservar esa imagen del médico, pero se está perdiendo mucho. Y en las instituciones asistenciales vemos lo mismo, inclusive en los centros de investigación, en el Instituto Nacional de Salud, pongamos, el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, el entramamiento administrativo es realmente estorbante para el desarrollo de las investigaciones. Inclusive la asignación presupuestal entraba a todo esto. Entonces hay una malla administrativa que está dificultando. Los seguros particulares, no solamente enlenteces, sino descalifican al médico, le dan una asignación a veces miserable, se le da un presupuesto pequeñísimo, un tiempo de atención corto, y eso se ve también en los hospitales públicos. Es decir, la estructura administrativa va en la intención de todo. Y en la práctica privada, inclusive lo siento yo particularmente en los gobiernos locales, la municipalidad de San Isidro ha tomado actitudes últimamente absolutamente absurdas con los médicos. Ha clausurado
clínicas particulares, como si fueran comercios. A mí directamente, por una supuesta falla de carácter administrativo, en una presentación de un documento que no necesitaba, me pusieron un cartel de clausurado y la prohibición de ejercicio profesional, que es un delito, ¿no? Yo le dije, usted no debe prohibir hacer el ejercicio, no es una ordenanza municipal con una multa por una falla de carácter administrativo que ha sido irregular. Y estoy 3 meses en juicio con la Municipalidad de San Isidro. Una cosa en donde no hay ni respeto, ni como médico, ni como persona mayor, ni como servidor de la comunidad. Entonces, todas estas cosas que son rompimiento de valores fundamentales y del ordenamiento legal, entraba la cuestión médica. Yo quisiera que se opinara qué es lo que está pasando con esa imagen y ese respeto que debe tenerse al médico y cuál es más bien el apoyo que debe darse al ejercicio del acto médico en beneficio de la comunidad. Bien, en realidad eso es un tema sería un tema para una conferencia, ¿no? Porque el exceso y el abuso de la tramitología se da en todas las esferas, no solo en el cuidado de la salud. Pero yo quisiera trasladar la pregunta al doctor Villar para que nos dé el pensamiento, ¿cómo ve OPS esto? En ese sentido, creo que sí cabría una respuesta, porque lo demás abriría un debate terrible sobre una serie de situaciones. Gracias. En primer lugar, cuanto lamento, doctor Bursi, en lo que usted cuenta, y creo que es un tema muy importante. Una particularidad única también del nuevo enfoque determinante social de la salud es que el informe de la Comisión incluye el tema de los servicios de salud, los sistemas de salud, como un determinante social más. Y esto quiere decir que los sistemas de salud devienen de la sociedad, resultan de la interacción social, de los valores que usted menciona bien, de las políticas, de las decisiones, de los lobbies, de la distribución de riqueza, de manera que no podemos pensar en los servicios de salud ni en las instituciones formadoras de recursos humanos en salud como entes aislados, sino devienen de la sociedad misma, de sus valores, sus prioridades, sus recursos. De manera que cuando la Comisión señala que los servicios de salud es un determinante social más, sin duda que es un determinante social más, pero es un determinante social muy importante, porque influye centralmente en los resultados en salud. Como dije anteriormente, no explica la integralidad de las inequidades en una sociedad, porque eso tiene que ver también otros determinantes. Sin embargo, no podemos dejar de ver los sistemas de salud, los sistemas formadores de salud como determinantes sociales que devienen de la sociedad misma y de todas las transformaciones que la sociedad viene sufriendo, incluyendo el deterioro, la erosión y la transformación de los valores y las prioridades que la sociedad tiene. De manera que ese sería, digamos, mi comentario modesto. Sin duda que la Organización Mundial de la Salud, como la OPS, también tiene una serie de planteamientos al respecto específicamente, que no es exactamente mi especialidad, pero la tienen. Yo, desde mi punto de vista, lo que quiero decir es de que lo que usted menciona es muy importante y tiene que ser visto también de una manera integral y de una manera, digamos, de cómo esto se vincula con la sociedad misma, ¿no? Y cómo deviene de las transformaciones, en muchos casos regresivas posiblemente, que la sociedad tiene en relación al rol del médico, al respeto al médico, etcétera, ¿no? La autora quiere agregar algo. Sí, hace como un par de meses publicaron una encuesta que habían hecho en el Reino Unido a la población en general, diciendo cuál era la persona dentro de los servidores públicos que ellos respetaban más, ¿no? A la cabeza estaba el GP, el General Practitioner. Después seguían los profesores, los policías, los jueces. Yo creo que si hicieran esta encuesta en Perú, iría como, serían de repente algunos de ellos tal vez los que más desconfían y no los que tienen más prestigio para las personas. Pero yo creo que ese prestigio que tiene todavía el médico y el médico que está más cercano a las personas en muchos países, tiene que ver con que está dentro de un sistema que garantiza que es la persona más próxima, la que va a resolver las necesidades y la que pone todo el énfasis en atender a esa persona, ¿no? En cuidar esas necesidades. Y eso también se logra
con longitudinalidad. Si nuestras, de repente, interacciones con los pacientes son puntuales y no permanentes a través del tiempo, probablemente ese desprestigio se afiance más, ¿no? Creo que para lograr una atención centrada en la persona se necesita que las personas estén ahí, ¿no? Nosotros empezamos a confiar y prestigiamos más a una persona cuando esa persona sabemos que va a estar ahí todo el tiempo. En nuestro caso, el de los médicos familiares, nosotros decimos que tenemos un compromiso con las personas desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Solo se puede disolver si es que alguno de los dos desea, es como un matrimonio, ¿no? Entonces esa relación es importante para mantener el prestigio. El sistema debería garantizar esa relación. Un tema puntual que mencionó el doctor Burstein, que es el tema de la organización administrativa y la gestión de los servicios de salud. En el mes de octubre del año pasado, el señor ministro abrió la puerta del proceso de cambios. Yo prefiero hablar de cambio, no me gusta hablar de reforma, e invitó a 16 grupos de trabajo para participar de cómo cambiamos las estrategias nacionales de salud, que son 16. Pero el ministro fue audaz porque al final del discurso, cuando convoca a los grupos de trabajo, dice, y si quieren opinar sobre la transformación completa del ministerio, háganlo. Entonces el grupo de trabajo que veía la Estrategia Nacional de Salud Familiar y Comunitaria, dijimos, bueno, pues el ministro dijo que podemos proponer cambiar todo el ministerio. Entonces hicimos el análisis de la Estrategia Nacional de Salud Familiar, pero hicimos una propuesta de transformación del nivel nacional, regional y local. El eje de esa transformación estructural eran dos áreas importantes. Una, un gran área dedicada a la atención integral de salud de la persona, la familia y la comunidad. Y la segunda área importantísima del ministerio era el abordaje desde la promoción de la salud, de los determinantes sociales de la salud, en un marco de intersectorialidad, área política. Te leo con mi más, ¿no? Entregamos la propuesta al señor ministro el 23 de diciembre, regalo de Navidad, y no sabemos hasta ahora por dónde va el tema. Que para algunos hubiera podido ser una propuesta de infarto, bueno, sí, pero tenemos buenos cardiólogos como para sacarlos con una cardioversión y todo. Lo que quiero decir es que hay iniciativas y propuestas, porque vuelvo a decir, seguir parchando la llanta no nos lleva a ningún sitio, y yo concuerdo con el doctor Burstein que un modelo antiguo, un modelo que viene del siglo XVIII y XIX, se ha perpetuado el XX, centrado en el hospital, no en las personas, en la enfermedad y no en la salud, tiene una organización también centrada en eso. Y tiene todos sus componentes centrados en eso. O sea, o lo cambiamos el modelo, y para eso hay que cambiar el modelo de gestión totalmente, o no hay forma. No hay forma. Y vuelvo a insistir, ahí está la propuesta, guardada en algún sitio, esperando su oportunidad. Muchas gracias. Doctor Perales, sobre el tema es... Sí, doctor Perales, ¿usted quiere sobre el tema también hablar? No, sobre el tema del doctor Burstein. No. Sobre... No. Bueno, entonces... No perdamos tiempo. El doctor lo había pedido primero, si permite. Bueno. Cedo la palabra al doctor Perales. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer la participación de los 3 expositores que han accedido a colaborar con nosotros, y en particular al doctor Villar, que ha interrumpido sus vacaciones para poder discutir con nosotros. Pero eso significa compromiso con la salud y con el país. Pero pienso, y esto va para todo el panel, que hay una variable de la cual no estamos conversando. Y estos foros en la academia son para justamente destacar lo que no se dice a nivel público. Los determinantes sociales pueden ser determinantes a favor de la salud, pero pueden ser también en contra de la salud. Y es bueno diferenciarlos. Los planes que nos he explicado me parece una excelente versión
de lo que conceptualmente debiera hacerse. Pero todos sabemos que hay una variable escondida que debe tener de parte nuestra una política de cómo contrarrestarla, porque si no los mejores programas pueden fracasar. Me refiero a la corrupción. Una de las cosas que no permite cambiar la estructura de los ministerios es porque la estructura está hecha en tal forma que facilita la corrupción de grupos de interés. Hay gente a la cual no le conviene cambiar las cosas, porque eso es perder muchos beneficios. Y entonces, yo pienso que la Organización Mundial de la Salud, que debe saber esto, yo no creo que esto es algo que ha pasado inadvertido, tiene que tener una estrategia de cómo luchar contra la corrupción que le va a impedir llevar adelante los planes tan bien formalizados que están planteando. Doctor importante. Doctor, nos da su nombre completo, sí, porque de aquí no alcanzo a... José Jerónimo Grandevich, médico de salud. Doctor Grandevich, muy bien. Importante, justo el comentario del doctor Perales en cuanto a la corrupción. Cualquier mecanismo de control gubernamental o privado, si no existe un control eficaz, va a fracasar. Así como sabemos en el primer nivel y el protagonismo de la persona que hemos escuchado hablar, y hablamos del entorno familiar, no de personal, familiar, como yo le agregaría dos entornos más. Yo le agregaría el entorno nacional y el entorno internacional, además del que el doctor Carvino mencionaba, el doctor Molín, personas, familia, comunidad, pero el entorno nacional, ¿qué está pasando a nivel regional? Si está centralizado solamente en Lima, pero ¿qué está pasando en, no sé, en Junín, en Piura, en Tacna? ¿Dónde se están reportando los niveles de corrupción? La Contraloría de la República reporta, hace sus informes, ¿en qué hospitales? ¿De salud, del MINSA, privados? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Quién fue el director o el gerente que dijo hemos gastado 80.000 soles en arreglar los pisos? Y cuando investigan solamente gastó 20.000. ¿No? El trabajo, yo pienso que el Ministerio de Salud, como ente responsable de salud, no tiene la capacidad total de poder resolver el problema de salud. Yo pienso que ya debemos empezar a pensar, si es que no lo hemos hecho, en hacer ya un tipo de contrato interministerial. La doctora especialista en medicina y familia sabe perfectamente que los pacientes que vienen a consulta, que viene esa niña de 16 años que ha sido violada repetidamente por un miembro de su familia. ¿Se ha hecho la denuncia? No se ha hecho la denuncia. ¿Por qué? Porque es el propio padre el que está violando y causando la enfermedad mental y física, no solo del paciente que va al consultorio de la doctora, sino de la familia y del entorno, porque ya se empieza a ver como algo normal. La violación sexual, sí, yo también con mi prima, con mi hermana, con nada, bacán, no pasa nada. Entonces yo pienso que los ministerios tienen que involucrarse, no solo el Ministerio de Salud, sino tiene que entrar el Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación. Ya tenemos que salir de ese entorno de creer que solo vamos a resolver todo. No, los mecanismos de control por un lado, pero el otro es sentarnos en la mesa, comisiones representativas y con el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero este problema está pasando en esta comunidad, en el trabajo de la doctora, ¿no? Hay casos, como saben, de drogadicción, alcoholismo, violación y otros tipos de delitos que no están siendo reportados. Por lo tanto, las autoridades no toman conocimiento y no se puede hacer nada, y la enfermedad sigue y sigue esparciéndose y al final no sabemos cómo resolver. En conclusión, debemos pensar ya en un tipo de contrato interministerial. Ministerio de Salud aislado, no creo que sea la respuesta. Ya tiene que entrar el Ministerio de Justicia, tiene que traer a fiscales, jueces a ese nivel. Gracias. Gracias, doctor Grandevich. Doctora, usted pidió el uso de la palabra. Usted es la doctora, perdóneme. Se va a presentar.
Más bien muchísimas gracias por la invitación. Soy trabajadora social, trabajo en la Municipalidad de Comas, con 31 años de servicio. Mi trabajo más ha sido lo que es promoción de la salud. ¿Su nombre, doctora? Gladys Cayetano Ramírez. Gladys Cayetano. Mi trabajo siempre ha sido promoción de la salud, y por mi primera profesión, que es trabajo social, para mí la persona siempre ha sido y será el centro, ¿no? A diferencia del médico, que hoy en día ya dice que hay que trabajar en función de las personas, porque antes era solamente puro físico, salud física nada más, ¿no? Mi propuesta era como hago promoción de la salud, trabajo directamente con las escuelas, en colegios con escolares, y he podido comprobar en un 90% de desconocimiento del tema de salud total, ¿no? Y al ver los libros de primaria y secundaria, habrá una línea nomás del tema de salud, y eso que quiere decir de que los alumnos cuando terminan quinto secundaria sinceramente no saben nada. Y eso que también he entrado a las salones que se llaman los cerebritos. A pesar que son los cerebritos, de repente van a seguir medicina, de repente van a seguir enfermería, carreras de la salud, se prepararán pues en una academia, me supongo, para poder un poco crecer más su conocimiento al tema. Entonces mi propuesta es al señor de la OMS, que apoya bastante acá al Perú, ¿no? De que conversar, como alguien dijo ya, un contrato a nivel de ministros, sobre todo educación, que cambie la currículum. La currículum, ¿verdad?, es pobre en salud, pobre. Entonces, ¿cómo ese médico que dijeron antes, ¿no?, que de repente se va a volver genio, a pesar que viene de un sitio diferente, pero si los niños en su mayoría, la gran mayoría, salen con digamos, como digo, en un 90% de conocimiento del tema, entonces el cambio debe ser desde ahí, desde educación, ¿no? Y aparte también sabemos que hay limitados profesionales en todos los niveles de gobierno, entonces también debe haber otra digamos, propuesta de solución, que haya como un contrato entre todos los ministerios para que nos abran las puertas y poder los profesionales trabajar uno con otro de manera concertada, porque a veces es un poco difícil entrar, porque a pesar de que se habla de concertación, articulación, de todas maneras seguimos trabajando como islas, todavía no se ve el trabajo entre el nivel nacional, local y regional. Ahora, la gente más se acostumbra a decir local y nacional, y nos olvidamos lo regional, que también tiene un fuerte presupuesto, ¿no?, para también trabajar lo que es promoción. Ahora, ayer vi una que decían que en el 45 recién van a ver de manera fuerte lo que es promoción. Dios mío, estamos en el 2015. Entonces ya debemos empezar a hacer la promoción si queremos trabajar esto bien, porque realmente las personas ya estamos cambiando. Las personas ya digamos, están ya un poco revelando a ese nivel, porque yo trabajo en local, estoy de cara con la problemática, de cara con los problemas. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay paro de los médicos, ¿qué opina la gente afuera? La gente dice, que los voten porque son malos, no me atienden bien. ¿Por qué? Porque ellos no saben en sí las debilidades que tiene como ministerio, ¿no? O sea, de la parte de administración, ¿no? Falta de cama, falta de lo otro. Ellos creen que el médico es malo. Entonces, en ese sentido, ya como están ahora viendo la cuestión en persona, se supone que va a cambiar ya nuestra rol de profesional hacia afuera. Ahora, otra cosa más como una propuesta, como una sugerencia, como ustedes son, como médicos, son ustedes fuertes su sindicato. Yo, en verdad, eso admiro al médico, ¿no? Entonces, hay también en sus reivindicaciones que piden también, deben incluir que muy aparte como personal, también la parte de que también debe pedir más presupuesto en esta parte primaria, porque alguien dijo, más se va a los secundarios y terciarios, y lo que sobra para primario. Entonces, en ese sentido, desde ahí ya debemos empezar a cambiar. Muchísimas gracias, es todo. Muy bien, doctora. Doctor. Cecitar, perdón. Cecitar. ¿Qué fue? Después de Cecitar el doctor, sí. Y después usted. Quería hacer una consulta en realidad. En estas jornadas, en el título se menciona del concepto a la acción, ¿no? Entonces creo que el concepto se ha discutido bastante ayer y hoy día,
pero un tema de las políticas, sobre las determinantes políticas mundiales, ¿no? Y cómo es que las reformas en los países, por ejemplo, son diseñadas de afuera y hay un problema de gobernanza mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar ese problema, ¿no? Que en realidad nosotros podemos hablar mucho del tema, pero ¿qué estrategias se podrían tener para contrarrestar esto? Porque si no, todo lo que un país puede hacer y pensar, lamentablemente está predispuesto a cumplir lo que viene de afuera, ¿no? Entonces quisiera recibir un comentario sobre este punto. Gracias. Mi nombre es Freddy Canchibamán, trabajo en el Instituto Nacional de Salud. Bueno, quería seguir en la misma línea. En realidad se ha dicho que este nuevo enfoque no es un discurso, no es algo retórico, sino en realidad puede cambiar la reflexión y la acción del propio sistema de salud, de tal manera que realmente centralicemos en la persona. Entonces, una de las estrategias, ¿no? Yo también me preguntaba cuáles son realmente las estrategias que debemos de implementar para hacer realidad este nuevo enfoque y que impulse estos cambios que todos queremos en este nuevo modelo. Y una de las cosas que reflexionaba era sobre la importancia de que este cambio y este enfoque no solamente llegue a los estudiantes o a los profesionales de la salud o a los médicos en general, sino también a la población, porque recordemos cuando la medicina basada en evidencia empezó a hacer un nuevo enfoque y un nuevo modelo, los que ejercieron la fuerza para que ese enfoque se dé en la práctica fue la sociedad en general. Entonces, empoderar a las personas creo que debe ser una herramienta fundamental para producir ese cambio. Doctor, usted. Buenas tardes, mi nombre es William Quinteros, soy residente de medicina familiar. Era más o menos para... No escuché bien su apellido, doctor. Quinteros. Quinteros. Quinteros, perdón. Quinteros. Era más o menos, bueno, ya que hemos estado en las jornadas centradas en la persona, como dijeron en un principio, no hemos tratado de la parte administrativa. Y eso se ve principalmente a nivel regional. Porque a nivel regional no vemos el total presupuesto que se ha destinado para el sector salud, ya que como ahora los miembros de la OPS están tratando de plantear o programar, han presentado un estudio, junto también el doctor Carbone también han presentado, pero han tocado esto con el tema del presupuesto. Vamos a ver cuánto va a involucrar el gasto en este presupuesto, nuevo modelo, y después también para ver si es que dentro de las políticas de los gobiernos regionales dicen que ellos pueden determinar también los factores de salud que pueden determinar, lo pueden planificar, programar. Y eso se ve en cada gobierno regional que no lo están haciendo a la manera de que ellos vean conveniente, y además tampoco no se está dando el lugar al médico de familia en cada región. Simplemente no ven esa brecha que hay ausentismo de médico. Entonces hay médicos de familia que estamos ahí, pero no nos dan el lugar que debemos corresponder. Por otro lado también se indica, hay una ley que dice que deben coger o deben presentarse un concurso público para asumir los cargos directivos a nivel nacional, cosa que en algunas regiones no se cumple, solamente funciona la política. Entra, señala un gobierno regional, señala a su director regional, a su gerente y simplemente a dedo. Y la persona que está no sabe nada lo que es salud. Cuando uno va a reclamar, cuando uno va a plantear, no hay. ¿Qué hace? Seguimos en siguiente instancia, al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ¿qué es lo que hace? Disculpen, recepciona el memorándum, muy bien, lo baja, gobierno regional resoluciona, es tuyo. ¿Por qué? Por este modelo de la descentralización. Entonces, ese modelo de descentralización me parece que tiene un buen principio, pero no se está ejerciendo el de adecuado funcionamiento como debe verse. Y eso se adolece, creo, en gran parte de toda la serranía, este problema. Entonces, ahora ustedes como mesa pueden llevar una sugerencia, una opinión, que tratar de revertir ese punto, ¿no? Para lograr o tratar de disminuir toda esta problemática que se presenta principalmente con nutrición crónica infantil a nivel de la sierra. También hay presentado que los problemas que puede aquejar, como hemos mencionado, las violaciones, las discrepancias que pueden existir entre una
medicina natural que puede existir también con la medicina científica que puede existir, para que sea todo armónico y pueda llevarse bien. Gracias. Bien, creo que están agotadas las preguntas, entonces pasaremos a que el panel vaya contestando. Comenzaremos del extremo del doctor Carbone, la doctora Cuba, luego el doctor... Tratando de... Sobre todos los temas tratados, Sí. le voy a señalar que usted lo hago en beneficio mío, no suyo. Se ha hablado de la relación entre determinantes e inequidades, de trabas administrativas y bloqueos administrativos, diremos, ¿no? Se ha hablado de corrupción, se ha hablado de educación para la salud, se ha hablado de deficiencias presupuestales o de potenciales incrementos presupuestales para un financiamiento de un cambio de sistema. Se ha hablado de que no se da al médico de familia el rol que le corresponde, y también se ha criticado el proceso de descentralización. Esos son los temas que creo que todos se han tratado, pero no está usted obligado, doctor, a tratar todos, sino a escoger los que guste. Sí, si no, sí, porque ya sería desarrollar un plan de gobierno y yo no soy candidato, felizmente. Algunos, pinceladas. Para lograr un cambio hay que intentar 10. Si necesitamos 10 cambios hay que intentar 100. Los cambios, las transformaciones, David Tejada también usa esa palabra, ¿no? Toman largo plazo. En términos financieros, esta información confirmada por el Ministerio, que con 648 millones de soles nos olvidamos de RDRs en el primer nivel y nunca más gasto de bolsillo, nosotros lo hemos confirmado con un estudio hecho con ICEFI en Guatemala, donde tenemos un tema de transformación de lo privado, porque por ahí se fue un camino que se escogió allá, hacia nuevamente lo público, y por un estudio hecho por el doctor Oscar Feo aquí, pero que también se confirma con un estudio hecho con la Organización Panamericana de la Salud y el MINSA del 2012. Entonces, si 3 estudios dicen lo mismo, desde el punto de vista financiero, por ahí debería ser el camino. La transformación no debe hacerse nunca por ahorrar costos. Debe hacerse porque es necesario, debe hacerse por el bien de la población, debe hacerse por el bien de las personas, de la familia y comunidad. Que al seguir ese camino ahorremos costos, de acuerdo, qué buen resultado, pero la razón no debe ser ahorrar costos, porque si no, podemos tener barbaridades como un ministro de Economía que declara públicamente hace poco que está horrorizado porque el Ministerio de Salud está invitando a que los sanos vengan a atenderse. O sea, ¿qué voy a decir? ¿No? Ignorancia total de los 20 años que llevamos trabajando en prevención y en promoción de la salud, y desconocimiento de que esas son las cosas que al final te disminuyen costo porque evitas problemas. Entonces, en economía el camino debe estar por donde los estudios demuestran que hay un costo-beneficio en el largo plazo, por eso, pero esa no debe ser la razón para hacer las cosas. Esa es una ganancia secundaria. En términos de gestión y administración, solo decirles una cosa: esa propuesta se construyó no solo por los 4 que conformamos el comité de trabajo. De manera muy callada consultamos con ex viceministros, que no voy a mencionar, ex ministros, funcionarios públicos activos y ya no activos, y lo interesante es que los que venían de los niveles regionales y locales, cuando vieron la propuesta dijeron, ahí sí nos reconocemos. Claro, si estás hablando de la persona, la familia y comunidad, y de determinantes sociales y promoción de la salud, ¿cómo no te vas a reconocer como nivel local y regional? Simplemente digo, y no quiero insistir más en ese tema. Y un último tema sobre el tipo de personas que hacen la posibilidad de transformar las cosas, y nuevamente acudo a una anécdota de David Tejada de Rivero, que además él reconoce que no es propia, sino del padre Arrupe, que es el padre general de los jesuitas, diciendo que para transformar las cosas lo que hay que tener son jirafas.
Y las universidades peruanas que forman personal de salud, o los institutos que forman personal de salud de todas las profesiones, lo que deben formar son jirafas. La jirafa tiene una visión de largo plazo, o sea, un león lo capta a 5 kilómetros, no hay forma que la agarre. Y los leones se comen hasta elefantes, pero jirafas, rarísimo, ¿no? 2, ese cuello tiene movilidad de tal naturaleza que puede ver 360 grados, así que tiene una visión completa del horizonte. Pero lo más importante, en términos de proporción de tamaño, tiene el corazón más grande de todo el mundo animal. Y ciertamente para transformar la salud se necesita un inmenso corazón, que bombee esperanza, que bombee el deseo de transformar esto para las personas, para sus familias y para las comunidades. Es lo que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Gracias, doctor. La doctora Cuba. Yo quería empezar de repente con lo que comentó el doctor Canchihuamán sobre incluir a las personas en esto, ¿no? A veces discutimos, yo tengo un amigo que dice, siempre estás predicando en el clero, ¿no? O sea, los convencidos que ya estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante incluir a la población y empoderar a la población en qué tipo de sistema sanitario, de médico, de equipo necesitan. Y yo creo, por lo que veo todos los días, que contrario a lo que se piensa, las personas requieren ese médico que se conecta con ellos, que los mira, que los escucha, que está ahí todo el tiempo, ¿no? Y no necesariamente el saltarse para irse a un montón de especialistas, que es a veces lo que propugna este sistema tan fragmentado, ¿no? Entonces sí, debemos incluir a la población y hacer que la población sea también partícipe de este cambio, ¿no? Porque este cambio finalmente va a evitar esa ley de cuidados inversos que decía Julian Tudor Hart, el médico general británico, ¿no? De que se dan más cuidado en salud a los que menos lo necesitan. Entonces tenemos que romper ese círculo. Yo creo que también, ya hablando un poco como médico familiar y recogiendo también las palabras del doctor Carbone, uno no puede pensar que porque lo que piensa o lo que ha estudiado o lo que hace todos los días le parece que es la mejor forma de hacer, va a cambiar todo el sistema por eso, ¿no? Pero sí hay que intentar, hay que estar ahí intentando, ¿no? Decía alguna persona que no recuerdo en una conferencia que fui, decía, es posible que una pulga no haga cambiar el rumbo de una locomotora, ¿no? Pero puede estar ahí molestando y molestando al que maneja esa locomotora hasta obligarlo a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, tal vez tenemos que pensar que debemos buscar que sea un cambio del sistema desde arriba, pero que tenemos la gran oportunidad que desde donde estamos siempre podemos hacer el cambio y la diferencia, desde las personas que están a nuestro alrededor, desde los pacientes que vemos, desde nuestra interacción con nuestros colegas. Y esa es la cosa con la que quería terminar. Creo que también es importante que pasemos a la acción, como llama este foro, ¿no? Y la acción también es que todos reconozcamos que con nuestro actuar muchas veces también propugnamos que no se cambie el sistema. Y tenemos que hacer cambios también en cómo pensamos y cómo hacemos, ¿no? En mi exposición preguntaba quiénes se atienden en el sistema público y el único era el doctor Carbone, ¿no? Entonces, ahí el doctor también. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen un médico de cabecera que cuida sus necesidades de salud? O sea, quienes cuando tienen un dolor de rodilla van a su médico de cabecera y no se van al traumatólogo especializado en rodilla, ¿no? Entonces, lo que recetamos para las otras personas tiene que ser la receta también para nosotros. Ese es el cambio que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que buscar, practicar lo que estamos diciendo en el discurso todos los días. Ahí también empieza el cambio. Doctor Villar, me uno a los excelentes comentarios que han sido vertidos por la mesa y también los interesantes comentarios y preguntas hechas por el auditorio. Quería referirme brevemente al tema de la corrupción, que es un tema sin lugar a dudas central, que es en realidad un determinante social, no solamente de la salud, sino del conjunto de las políticas públicas.
Es un tema complejo, sin duda, pero es un tema que tiene que ser abordado, como todos, digamos, creemos, ¿no? Desde la visión de determinantes sociales, de nuevo, la corrupción es un determinante social importante, y el tema allí es un tema de gobernabilidad, es un tema de rendición de cuentas, de transparencia, de información por parte de los hacedores de política, y es un tema de empoderamiento por parte de la población. Y empoderamiento en términos de información, de poder político, de participar en la formulación de las políticas, de participar en la rendición de cuentas, de manera que no hay forma de salir del tema de la corrupción por el lado judicial o policial únicamente, es un tema de gobernanza del sector, de gobernanza no solamente del sector salud, sino de los diferentes sectores. De manera que desde una perspectiva de determinantes sociales, de nuevo, uno de los componentes centrales de abordaje de ese tema es el tema del empoderamiento y el tema de cómo se hacen las políticas y cómo se establecen mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Si es que eso no hay, entonces no avanzamos. Quería también referir al tema de educación de la salud, que es un tema central y que aludía a cuando mencionaba el tema de la acción intersectorial de la salud, de poner salud en todas las políticas, de poner salud en la política educativa, que es central. Y como mencionaba muy bien la compañera que habló, realmente está en muchos casos ausente, ¿no? Y es un recurso que está ahí, realmente un recurso fundamental, que no lo estamos aquilatando, no lo estamos usando, no lo estamos, digamos, apoyando. También quería mencionar, por último, lo que decía el doctor Cabezas, muy importante, de la cuestión del alineamiento internacional, que es a lo que yo aludía, que es una de las 5 estrategias que se aprobaron en Río en tema de determinantes, porque como usted dice muy bien, doctor Cabezas, y usted lo conoce bien por su propia trayectoria de experiencia, realmente a menos que alineemos coherentemente las políticas internacionales, nacionales y locales, ¿no es cierto? O sea, realmente no vamos a poder salir, o sea, y ahí hay una necesidad de cambiar para todos, hay una necesidad de cambiar para la OMS, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto que hemos hablado de determinantes tampoco es algo que, digamos, no nos incluye, o sea, nos incluye de una manera central a nosotros, porque si es que las cosas no están funcionando bien, nosotros tenemos una responsabilidad en ello. Si las cosas no están funcionando bien en los países, la OMS tiene una responsabilidad fundamental de poder entenderlo y actuar de una manera coherente. La OMS tiene una obligación de poder influir para que las otras organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas, de los bancos de desarrollo, puedan actuar coherentemente para poder asegurar este abordaje intersectorial a nivel global también, ¿no? De manera que eso nos alude y es un tema de profunda reflexión y de acción para nosotros también en el ámbito global. De nuevo, quería simplemente decir que de los temas que se han mencionado en esta última rueda, el tema del empoderamiento a mi criterio es central y es uno de los temas que en determinantes más se trabaja. Michael Marmot lo menciona como verdaderamente la falta de poder es un determinante social muy fuerte y la forma de abordarlo es empoderar. Y empoderar implica, de nuevo, educar. Empoderar implica dar poder de decisión. Empoderar implica hacer políticas públicas que sean inclusivas y que no sean solamente de arriba para abajo y verticales, ¿no? Y eso es una acción de gobernanza muy importante en la cual todos tenemos un quehacer, los que están en el lado del gobierno y los que están del lado de la sociedad civil, porque de lo contrario no podemos avanzar. Muchas gracias. Doctor Ingeniero, ¿quiere usted comentar brevemente algo sobre nuestra reunión? Claro. En primer lugar, el comentario del doctor Burstein sobre un incidente personal que muestra nuestra realidad. Las entidades públicas tienen sus propias prioridades y en este caso no sé cuál ha sido ese objetivo, si recolectar dinero o qué, pero a veces esas prioridades están por encima de las necesidades de las personas como tal, como personas, y priorizan intereses económicos o de otra índole. Entonces eso no sé si pueda analizarse mayormente en las entidades médicas y para ver que se pueda hacer algún tipo de gestión a que no se sigan sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, queda para las autoridades
Academia de Medicina en este caso, y otras relacionadas. Mi comentario en general es felicitar a los organizadores de estas jornadas porque están abriendo el camino para lo que debe ser un movimiento de perfeccionamiento hacia lo que realmente debería ser. Es decir, las personas o las entidades que realmente conocen a fondo el problema y trascienden sus propios intereses para ver el interés general de la humanidad, no solamente de las personas, sino de las sociedades y comunidades, puedan organizar y definir proyectos y acciones que lleven justamente a solucionar este tipo de situaciones que tengan como objetivo la salud de las personas, la salud de la comunidad, y tienen la capacidad no solamente de influir dentro de su propio sector, sino ser los promotores interdisciplinarios e intersectoriales, como por ejemplo la influencia que tienen definida en educación en primer lugar, porque la educación es base de la formación del individuo, de la persona, en entidades económicas, y de ahí derivan todas las demás de tipo justicia, etcétera, seguridad, justicia. Entonces, salud sobre la base de educación y soporte económico, creo que son los factores fundamentales en el desarrollo de la persona y de la comunidad. Muchas gracias. Bien, la medicina es una ciencia social, lo dijo, lo recordó el doctor Villar, y la política es una medicina de gran escala. Y también agregó de que el médico debe ser el abogado de los pobres, y tantas otras cosas que dijo Birkhoff, ¿no es cierto? Y aquí hemos hablado de centrar la atención y el cuidado de la salud en la persona. Y hemos reconocido en todas las presentaciones su intersectorialidad, su multisectorialidad, su vinculación con las determinantes sociales, etcétera, etcétera. Esta sesión, esta mesa redonda, sí ha sido una mesa y simposio, ha demostrado eso, porque aquí se ha discutido desde los abusos administrativos, ¿no es cierto?, hasta una serie de otras, hasta la descentralización ha sido cuestionada. O sea, hoy hemos discutido de política, pero sobre la base de la salud, pues, de la política en gran escala a la que se refiere Birkhoff. Doctor Perales, son las 5 de la tarde, le entrego la mesa a la hora exacta para su ceremonia de clausura. Muchas gracias.